Esta problemática es muy transversal, ¿no? Porque siempre van a salir problemáticas sobre malas prácticas de enseñanza y siempre hay que partir del diseño. Si fuese de técnica, sería el diseño de educación técnica; si fuese de primaria, el diseño de primaria, acompañado de los documentos de trabajo, que son muy importantes en primaria, ¿eh? Porque los documentos de trabajo hay que citarlos sí o sí en una problemática de enseñanza, aparte del diseño, porque fueron emitidos recientemente, ¿no? En caso de secundaria tenemos el breviario. Muy bien. Esta es la problemática. El diseño curricular es prescriptivo, no solo en cuanto a los contenidos, sino también a los enfoques de las disciplinas. Eso es lo que ya dijimos. Además, establece orientaciones respecto a las prácticas de enseñanza. En base a los relevamientos que han sido posibles realizar, advierte la necesidad de fortalecer las prácticas de enseñanza de los docentes de ciencias sociales a fin de favorecer las trayectorias escolares de los estudiantes. En las pruebas de selección empezaron a salir problemáticas redactadas de esta manera. ¿Se acuerdan que también había otra manera, ¿no? Cuando se pone A, B, C, D, E. Estas son las últimas. Los últimos documentos técnicos de apoyo proponen este tipo de problemáticas. En tal sentido, detalla aspectos a trabajar para la elaboración de un plan de intervención que permita la mejora de la situación, teniendo en cuenta los lineamientos de la política educativa, acciones de concreción institucional, fundamente su línea de acción. Esto ya lo habíamos aclarado nosotros, ¿no? Acá no hay que cometer el error de que empezar ya con el plan de intervención, ¿eh? Porque ahí te pide un plan de intervención, pero antes del plan de intervención, vos te tenés que posicionar. Porque ¿qué plan de intervención vas a hacer si vos no sabés cómo se debe enseñar ciencias sociales? Si no sabés cómo vas a hacer un plan de intervención, entonces lo primero que hay que demostrarle a la comisión evaluadora es que vos sabés, ¿no? Tenés que empezar siempre con un marco teórico y normativo, que vos sabés, que vos aparte estás parado como director y como garante de la política pública y sabés cómo se debe enseñar ciencias sociales. Eso es lo primero, ¿eh? Entonces toda problemática debe partir de un marco. No importa que no lo diga la consigna. Acá la consigna es muy corta aparte. Entonces, ¿de qué vamos a hablar, no? Y acá nosotros podemos mencionar la Ley Nacional y Provincial de Educación. Bien. La Ley Nacional y Provincial de Educación establecen el derecho social a la educación, ¿no? Desde la sala, desde el nivel inicial hasta la culminación de los estudios secundarios. Eso hay que decirlo siempre. Bien. En el caso de secundaria hay que resaltar algo más. ¿Qué es? Que por primera vez estas leyes establecieron que el nivel es ¿qué? Obligatorio. Y nosotros como directores somos los responsables de que esa obligatoriedad se cumpla en la escuela que conducimos. El resto de los niveles, el primario e inicial, alcanza con decir que estableció el derecho social a la educación, ¿no? José, ahora bien, consulta. Sí. En esto es donde yo puedo decir que el estudiante tiene que ingresar, permanecer y egresar de la institución. ¿Puedo agregar eso ahí? Perfectamente, ahí iba. En ese marco, desde la dirección de las escuelas, debemos garantizar el ingreso, permanencia con aprendizaje y titulación, si fuese secundaria, o certificación de estudios, si fuese primaria. Genial. Sin dudas, entonces, estas prácticas de enseñanza que no se encuadran en el diseño son un obstáculo para que esto se cumpla. Y nosotros tenemos que, como directores, gestionar ¿para qué? Para que ese obstáculo sea removido, ¿no? Para revertir la situación. Es decir, nombramos la Ley Nacional y Provincial de Educación y la vinculamos a la problemática. Esta problemática de enseñanza inadecuada es un obstáculo a la trayectoria de los jóvenes o de los niños y nosotros tenemos que revertir la situación. También pueden tener una problemática que esté redactada distinta, ¿no? De otra manera, más tradicional. Y acá, en lugar de en base a los relevamientos, les dice así. Ustedes asumen como director en una escuela donde los profesores de ciencias sociales realizan prácticas de enseñanza
expositivas. Pero sería lo mismo, ¿no? Entonces, lo mismo después acá, cuando mencionás las leyes, vas a decir que esas prácticas constituyen ¿qué? Un obstáculo para la trayectoria de los estudiantes. Es decir, vinculas las leyes que mencionaste con la problemática que enseñan mal. ¿Eh? ¿Entienden? Sí, sí. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, Sí, sí. después, tienen que partir de una definición, que es diseño curricular, ¿no? ¿Por qué? Porque el enunciado es estrictamente, se refiere a qué? Al diseño. Diseño. Ustedes tienen que explicar brevemente a la comisión evaluadora. El diseño curricular es una selección de qué se va a enseñar y cómo, jamás es neutral, nuestro diseño curricular es prescriptivo en estos aspectos. Tenés que explicar qué. Las características de nuestro diseño curricular, ¿no? Todo esto tenés que explicarlo en la introducción. Esto sería el famoso punteo que tenés que hacer en qué momento de la prueba de selección. La capilla. En la capilla. Y es ineludible que vos termines esta introducción mostrándole a la comisión evaluadora que vos sabés cómo se enseña ciencias sociales. Si fuese de taller en técnica, que vos sabés cómo se tiene que trabajar en la enseñanza en el taller. Si fuese de práctica del lenguaje en primaria, tendría que hacer una fundamentación pedagógica de las prácticas del lenguaje en el nivel primario. ¿No? ¿Entienden? Fundamentación pedagógica del área problema, ¿no? En este caso es ciencias sociales, que puede ser de primaria o puede ser de secundaria. Y ahí mencionas el breviario. Si fuese secundaria, yo siempre, la fundamentación pedagógica del área está en el diseño. Y también en el caso de primaria tenés los documentos de trabajo. En técnica hay un diseño curricular de educación técnica, donde está cómo se debe enseñar. En las materias de orientación específica, creo que se llaman. Las materias comunes son es el mismo diseño, ¿no? Siempre tenés que ir a la fundamentación pedagógica. En este caso, por ejemplo, ciencias sociales, tenés que explicar que concebimos la enseñanza de las ciencias sociales con participación activa de los estudiantes a través de la diversidad de fuentes que fomenten situaciones de disenso para lograr consenso, construyendo ciudadanía, que siempre deben ser enfocadas desde la multicausalidad del hecho histórico, vinculando aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. Y por último, tenemos que decir que totalmente erradicadas son las prácticas de enseñanza expositivas y las prácticas de evaluación memorísticas, ¿no? Tenés que hacer una fundamentación pedagógica del área, sí o sí, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Porque la comisión evaluadora tiene que saber que vos sos garante de la política educativa, conocés las leyes, sabés qué es un diseño curricular, sabés cómo es nuestro diseño curricular y sabés cómo se va a enseñar, cómo se debe enseñar ciencias sociales. Ahí te posicionaste. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? No solucionaste ningún problema todavía, ¿eh? Aún no has solucionado ningún problema. La solución del problema comienza con el análisis de la problemática. Es decir, en este nuevo formato de problemática, ¿qué te piden? Un plan de acción. Exactamente, un plan de intervención. Pero no tenés que cometer el error de tirarte a la pileta y hacer el plan de intervención. Primero, tenés que hacer la introducción para posicionarte. Y después tenés que detallar esto, que esta palabrita de acá, en base a los relevamientos que han sido posibles realizar. ¿Qué es eso? Sí. Y ahí Vos advertiste que están enseñando mal ciencias sociales. ¿Pero por qué lo advertiste? Porque hiciste una serie de indagaciones en base a los relevamientos que han sido posibles realizar. Y la comisión evaluadora no quiere que vos hagas el plan de intervención de una, sino quiere que detalles eso. Porque si vos no detallás eso que te hizo dar cuenta de que se está enseñando mal, no sabes la causa, no sabes por qué están enseñando mal. Y si no sabes por qué están enseñando mal, ¿el plan de intervención va a ser viable? No.
No. No, No, porque estás atacando los síntomas, no las causas. Ujú. Ahí hay que detallar los insumos. Exactamente, muy bien. Y los Y también insumos, te posiciona en cierto momento del año ya. claro, a veces sí, a veces no. A veces te ponen en el momento del año. A veces te lo dejan abierto, Claro. es mejor. En este caso no. José, Entonces, sí, y uno puede llegar a interpretar de que en el último ya trimestre, cerrando el año, se nota que, supongamos, un segundo año, el 60% se lleva justamente esta materia, que esa es la causa donde uno nota. está bueno eso, es una posibilidad. A mí me gusta empezar al revés, en estas problemáticas de enseñanza, pero no está mal lo que decís vos. ¿Qué Está significa empezar al revés? ¿Vieron cuando vimos trayectoria? Empezamos de lo cuantitativo y bajamos a lo cualitativo. Acá vamos a hacer al revés. Si querés hacerlo de otra manera, se puede, porque no hay una sola forma de resolver problemáticas. Pero a mí me Sí. parece que es más interesante empezar de lo cualitativo y ir a lo cuantitativo después. Ahora lo vamos a ir viendo, pero es una posibilidad. Espera que incorporó a alguien. Yo Ay. para saber si esa mirada es errónea y... No, no es errónea. Es una posibilidad, pero en ese caso empezarías de lo cuantitativo y después bajas a lo cualitativo. La Claro. verdadera causa de los problemas nunca es cuantitativa. No. Cualitativa. ¿Por qué? Porque lo cuantitativo es una señal de alarma, es una consecuencia, es un resultado. Pero la causa está en lo cualitativo, porque ese mal índice se origina en malas prácticas. Vamos a verlo, a ver si queda más claro con el ejemplo. Ok. Entonces, esto va para una problemática de enseñanza de sociales, de naturales, de lengua, de taller. Siempre debería haber, y sobre todo en el nivel secundario, acuerdos departamentales sobre enseñanza y evaluación que se hacen al inicio del ciclo lectivo. Es la famosa reunión de departamento, ¿no? Donde se juntan todos los profesores de una materia. En primaria sería la reunión de todos los maestros En la plenaria. en la plenaria. Entonces, ahí nosotros tenemos, en el caso de secundaria, por ejemplo, se reúnen todos los profesores del Departamento de Integración Curricular de Prácticas de Lenguaje. En primaria se reúnen todas las maestras de primer ciclo y todas las maestras de segundo ciclo, ¿no? Y se tienen que poner de acuerdo sobre qué van a enseñar, cómo van a enseñar, los puntos de partida de los pibes, qué plan de salidas educativas van a hacer, acuerdos generales sobre enseñanza y evaluación. Vieron que en secundaria están los departamentos de integración curricular, que tienen que tener al menos 3 reuniones al año. La primera al inicio del ciclo lectivo para ponerse de acuerdo en cuanto a práctica de enseñanza y evaluación. Estos acuerdos departamentales o acuerdos de ciclo de primaria o acuerdo del Departamento de Integración Curricular de taller en técnica son las referencias a la que deben remitirse los profesores en forma individual para hacer después, ¿qué? Sus planificaciones. Es decir, nos reunimos todos los profesores de ciencias sociales, en principio compartimos hasta dónde pudimos avanzar el año anterior para que el profesor de este año parta de lo que ya saben los pibes y no dé nada por sabido. Después analizamos el desempeño de nuestros estudiantes el año anterior y acordamos que las mejores prácticas de enseñanza están en este sentido, que las prácticas de evaluación más adecuadas son estas. Acuerdos departamentales, que son de referencia ¿para qué? Para que cada uno después haga su planificación, ¿no? Entonces, lo primero que analizamos son los acuerdos departamentales. Se encuadran en el diseño curricular, ¿no? Pero no prevén la atención a la diversidad, sobre todo dispositivo para los alumnos con dificultades. Es decir, estarían bien. Acá ustedes tienen que poner que se encuadran en el diseño curricular, ya que acuerdan la necesidad de prácticas de enseñanza desafiantes, participativas, que fomenten el espíritu crítico. Está todo muy bien eso. Pero no se reflexiona sobre la necesidad de que estas prácticas de enseñanza sean heterogéneas para atender a la diversidad de los alumnos. Tampoco se acuerda mediante mapas curriculares los puntos de partida de las cohortes. ¿Qué significa esto? Es lo que dijimos hoy, ¿no? Se llaman mapas curriculares. El mapa curricular tiene 2 columnas. Una columna izquierda son los contenidos que dice el diseño. Y en la columna derecha lo que realmente enseñó cada profesor el año anterior.
¿Para qué se hacen los mapas curriculares? Para que el profesor de este año no cometa el error de dar temas por Sabidos. ¿eh? En alguna materia es tremendo, porque no entienden nada los pibes, como matemática, física, química. Si dan temas por sabido, si el pibe no sabe, por ejemplo, ecuaciones de primer grado, es imposible enseñarle ecuaciones de segundo grado en matemáticas, ¿no? Por eso se hacen los mapas curriculares. Es decir, acá yo empiezo a recortar el problema, ¿se dan cuenta ustedes? Ya recorté un problema. No se tiene en cuenta que los chicos son ¿qué? Diverso. Y no se tiene en cuenta que en los acuerdos de enseñanza, los puntos de partida. Los puntos de partida. Eso significa ir recortando. El problema que me plantea la problemática es que hay que fortalecer la enseñanza de las ciencias sociales. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que fortalecer? Lo que hay que fortalecer, ¿de qué surge? Del análisis de los insumos. En principio, acá ya hay algo para mejorar. No se está atendiendo a la diversidad. Se considera a los estudiantes como un todo homogéneo. Bueno, en segundo año empezamos con esto y no le damos bola a lo que realmente aprendieron en primero, ni consideramos que los chicos no son todos iguales y por lo tanto hay que proponer prácticas de enseñanza heterogéneas, ¿no? Vamos a las planificaciones. Y entonces incluyen contenidos agrupados por unidades didácticas, los tiempos, los objetivos, las actividades, describimos las planificaciones. Siempre que nosotros hacemos referencia a un insumo, hay dos cosas que hay que hacer, describirlo y analizarlo. No puede decir, las planificaciones estaban bien, las planificaciones estaban mal. Eso te resta nota, ¿no? Tenés que decir, las planificaciones eran de tal manera y tenés que analizar si están bien o están mal, pero con fundamentos. Por ejemplo, planificaciones incluyen contenidos agrupados por unidades didácticas, los tiempos, los objetivos, las actividades, los recursos, evaluación y observaciones. Los contenidos y los objetivos son los prescritos en el diseño curricular. Hasta ahora está todo bien. Las prácticas de enseñanza son desafiantes y promueven la participación de los alumnos. Eso también está bien. Los recursos y la evaluación son coherentes con estas prácticas. Hasta ahora estaría todo bien. Pero no hay previsiones sobre multitareas. Otra vez lo mismo. Lo mismo que notamos en los acuerdos departamentales o de ciclos, si fuese primaria, lo notamos en las planificaciones. Es como que en esta escuela los docentes tienen prácticas homogéneas. Fíjate que aparte no cuentan con proyectos para alumnos reinscritos o con situaciones de salud que impiden su asistencia a la escuela. En lugar de reinscriptos, porque da lugar a dudas, quedó en mayúscula. Bueno, después lo arreglo. Muy bien. Entonces, la palabra reinscripto no está mal, porque hay relevamientos que hablan de la reinscripción y se usa mucho en secundaria cuando el chico dejó de venir y lo lograste recuperar. Pero en realidad no conviene usarla. ¿Por qué? Porque el alumno sigue siendo alumno nuestro ¿desde qué momento y hasta qué momento? Desde que se inscribe y hasta que pide un pase. Perfecto, ¿no? Desde que se inscribe hasta que pide un pase o hasta que tiene el título. Claro. Es alumno nuestro. Por lo tanto, si el chico dejó de venir, ¿lo reinscribimos o no? Lo recuperamos. El alumno seguía siendo nuestro. Bien. Eso también está en el nuevo régimen académico. Muy bien. ¿Hay un micrófono abierto por ahí? Entonces, no cuentan con proyectos para alumnos con discontinuidades o con situaciones de salud que impiden su asistencia a la escuela. En primaria no, pero en secundaria y en técnica, otro insumo importante, ¿cuál es? El temario, el libro de temas. En primaria lo reemplaza la planificación semanal de los maestros. En casi todas las escuelas primarias los maestros hacen planificaciones semanales, porque en primaria se aplica mucho mejor y más que en secundaria el plan de qué.
Plan de de continuidad continuidad pedagógica. pedagógica. Entonces los obligan a los maestros a dejar la semana anterior una especie de planificación detallada de lo que se va a ver en la clase en la semana siguiente. Así si toma un suplente. En secundaria es más difícil de implementar esto. Está muy bueno, ¿no? Bien. Entonces, temarios. José, una consulta, por ejemplo, dentro de las problemáticas que encontramos en la situación departamental, que no exista el plan de continuidad pedagógica, ¿puede ser? Claro, también. O puede ser también que las prácticas de enseñanza no se encuadran en el diseño. O también hay otra posibilidad de recorte. Por ejemplo, volvamos más arriba. Ya que estamos hablando del recorte, que era el objetivo, ¿no? Esto está re interesante. En las planificaciones, ¿cómo podés recortar también? Podés decir que están mal las de un turno y las de otro turno están bien. Podés decir que la de un ciclo están mal y la de otro ciclo están bien. Podés decir que la de la orientación en ciencias naturales son las que están mal y el resto están todas bien. ¿Entienden? Se puede recortar de diversas maneras, pero siempre el recorte debe surgir del análisis. Por ejemplo, si vos querés recortar que todo el problema de ciencias sociales es solamente en el ciclo básico del turno tarde, ¿qué dirías? Las planificaciones, bla, 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 ¿no? Y finalmente, ¿qué dirías? Acá. ¿Cómo? Acá, ¿qué dirías? En este lugar. Las del ciclo básico del turno tarde no poseen previsiones sobre multitareas, no cuentan con proyectos con alumnos con discontinuidades o con situaciones de salud que le impidan la asistencia a la escuela. Vos aclaraste que el resto está bien y las que están mal, ¿cuáles son? La del ciclo básico del turno tarde, y ahí hiciste un recorte. ¿Entienden? Yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo propongo acá que un problema es de la enseñanza de ciencias sociales en toda la escuela. Claro, en todos los turnos. En todos los turnos, en todas las secciones. Sí. Cuando dice multitareas, ¿a qué se refiere? Y esta es la concepción de aulas heterogéneas, ¿de qué autora? De Rebeca Nijovic, ¿no? Que habla de aulas heterogéneas, donde en función a las posibilidades y a los intereses de los estudiantes, vos podés tener distintos subgrupos o subagrupamientos. Por ejemplo, estás enseñando la Revolución Francesa y un grupo está leyendo textos de diversos autores con posturas contrarias para hacer un cuadro comparativo. Otro grupo está diseñando o confeccionando un PowerPoint en el cual se van a explicar las causas de la Revolución Francesa. Otro grupo está haciendo un cuestionario en base a un libro de texto de nivel secundario. Y otro grupo está realizando una dramatización de los acontecimientos que causaron la Revolución Francesa. Es decir, todos están estudiando la Revolución Francesa, pero ¿con qué? Con distintas prácticas de enseñanza. ¿Y por qué los subagrupaste de esa manera? Para luego ir rotándolos. En realidad lo que se busca es la mejor práctica de enseñanza de acuerdo a las modalidades, las necesidades y las posibilidades de quienes. De los alumnos. Los alumnos. Estudiantes. No todos los chicos son iguales, por lo tanto no todos pueden aprender de la misma manera, al mismo tiempo y lo mismo, y con la misma práctica. Y en el mismo sentido es la concepción de qué, del nuevo qué. Del régimen académico. Del nuevo régimen académico, hacer una escuela más flexible. Y también en el mismo sentido está, no sé si hay gente de adultos, el nuevo diseño curricular de qué, de adultos. ¿Hay el de adultos? No, no hay Sí. nada. Ah, sí. Vieron que hay un nuevo diseño curricular de adultos, absolutamente flexible. Sí. Se busca una mayor flexibilidad, porque ¿qué es lo que se busca erradicar? Enseñarle a todo lo mismo de la misma manera y al mismo tiempo. Por eso la intensificación de la enseñanza, ¿qué es? Flexibilización de tiempos, espacios y agrupamientos. ¿Mm? Y justamente el recorte que yo planteo es ese. Si se dieron cuenta ya, creo que sí, que es una escuela donde se le enseña todo lo mismo al mismo tiempo. Bien.
Entonces, los insumos siempre en problemática de enseñanza son estos, ¿no? Los acuerdos de enseñanza, las planificaciones, los temarios, sin visado. Esta frase tiene una gran significación. Si no hay visado es que nadie lo mira, ¿no? Y si Claro. nadie lo mira, Nadie controla. nadie controla. Que nadie supervisa, sería la palabra más apropiada. Bien. Claro. Acá entonces, además de que hay un problema porque no atienden a la diversidad, surge otro problema que se llama inconsistencia, que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Los tipos planificaron bien, los profesores, ¿no? Planificaron bien. No atienden a la diversidad, pero los temas son los que corresponden y las prácticas de enseñanza y evaluación son las que corresponden según el diseño. Sin embargo, eso está en los papelitos de las planificaciones y en la realidad no. Sin visado, no reflejan los planificados. Es decir, el libro de temas los docentes mienten mucho menos, ¿no? Sin visado, no reflejan lo planificado. En general se registran prácticas expositivas o cuestionarios direccionados. No hay diversidad en las propuestas, solo registran prácticas de evaluación previas a la finalización de cada periodo y de carácter memorístico. Es decir, acá hay como una mentirilla en esta escuela. Planifican bien, pero después en la realidad de las aulas, ¿qué pasa? No lo aplican. ¿Y eso pasa o no pasa en las escuelas? Mucho. Sí, pasa Sí. mucho. Ahora bien, acá también podrían recortar. ¿Cómo podrían recortar? A ver si ya se dieron cuenta de qué se trata el recorte. Ir a un curso puntual o una... Claro, de la lectura de los temarios surge que en el caso del ciclo básico del turno mañana no reflejan las planificaciones, ya que las prácticas son expositivas, memorísticas. Hiciste un recorte, ¿entienden? Yo no hice recorte. Yo lo planteo como un problema institucional, pero el recorte, si lo hacen, siempre tiene que estar fundamentado en los insumos. Bien. Vas entonces a seguir analizando insumos. Entonces, ¿qué ves? ¿Qué producen los... Una pregunta. Sí. Adelante. Sí, sí, te escucho. Perdón. Para hacer el recorte, ¿elegimos uno de los insumos o podemos elegir más de uno y explicar más en base a más de un insumo? ¿O no nos conviene El que sean más de uno? recorte vos lo podés hacer a partir de las planificaciones. ¿Por qué? Porque los acuerdos son colectivos, incluyen a todos. En las planificaciones puedes empezar a recortar y puedes decir que está mal en cierta parte de la escuela. Y después, cuando ya recortaste, que está mal en el ciclo básico del turno mañana, después seguís profundizando en base a ese recorte. Es decir, después de las planificaciones, ves los temarios del ciclo básico del turno mañana, que es el donde está el problema. Y después que mirás las carpetas de los pibes del ciclo básico del turno mañana, y después que observás los informes de visita al aula del ciclo básico del turno mañana, y después vas a ver una clase de quién, del ciclo básico del turno mañana, y cita el recorte. El problema está recortado ahí. Listo. Gracias. No, por favor. No es obligatorio hacer recorte, ¿no? Bien. Entonces, pediste la carpeta de los pibes, reflejan lo consignado en los temarios. No alcanza a decir esto en un coloquio, ¿eh? No podés decir esto. Tenés que volver a decir de otra manera que las clases son expositivas, ¿no? Porque, o podés decir, posteriormente, a través del análisis de las producciones de los alumnos, notamos que tienen coincidencia con los temarios, ya que las mismas son, ¿entienden? Después puedes hacer referencia a qué. Los informes que hicieron los directivos que estaban antes que vos, porque vos sos nuevo director en la escuela, ¿no? Siempre usted asume como director, ¿eh? Y entonces, acá solo hay 3 informes, que son muy generales y breves, que hacen una ponderación del clima áulico, mencionan una clase expositiva y el trabajo ordenado de los alumnos, sin considerar la gestión de la clase, los recursos, la atención a la diversidad, el cierre y la evaluación. No existe una grilla organizadora y no hay devolución al docente. Es decir, se hicieron unas visitas al aula, seguramente porque el inspector los obligó, pero la verdad que no tuvieron ningún aspecto positivo, porque simplemente fue el vicedirector al aula, miró un poco, escribió lo que vio, pero no hay grilla y sobre todo el principal defecto es que no hubo devolución al docente. Una visita al aula sin devolución al docente no sirve de nada, porque lo que se busca no es ir al aula, es ir al aula para asesorar al docente para que enseñe mejor.
Y acá viene lo que había dicho hoy la colega. ¿Qué pasa con las notas? En lugar de empezar con la nota, ¿yo qué hice? Terminé. Todo esto que hacen mal, ¿tiene consecuencias? Entonces, ¿qué pido? La sistematización del RITE correspondiente a Ciencias sociales. ciencias sociales, ¿eh? Ciencias sociales, en toda la escuela. Si ustedes hubiesen recortado en el ciclo básico del turno mañana, ¿qué hubiesen pedido? El turno mañana. Las calificaciones de los chicos del turno mañana, ¿entienden? De su lectura constato que solo el 65% de los estudiantes tienen TEA, o calificaciones de 7 puntos si fuese primaria. Esta situación se presenta muy poca diferencia entre ciclos y turnos, es decir, es un problema institucional. En nuestra escuela, ciencias sociales, se enseña mal y los chicos tienen notas bajas. 65% en secundaria, si fuese primaria, hay que poner un porcentaje más alto, el 80%, porque en primaria los chicos prueban mucho más que en secundaria, ¿no? Muy bien. Entonces, esto lo vamos a sacar. Observación de una clase. Es decir, cómo nosotros ya vimos los acuerdos de enseñanza, las planificaciones, los temarios, la carpeta de los pibes, los informes de visita que hicieron los directores que estuvieron antes que nosotros, queremos ir nosotros al aula también, para terminar de ver cómo se enseña ciencias sociales en la escuela con una visita concreta al aula. Podés o no ponerlo, pero en general es ponderado que el director vaya al aula, ¿no? Entonces, siempre tenés que poner la clase de qué materia es, de qué año, qué tema están desarrollando y presentarte, ¿no? Siempre. Entonces, vas a hablar de una gestión de la clase y tipo de comunicación, unidireccional, no hay retroalimentación, agrupamiento único en falange. Son clases homogéneas, ¿no? Uso de recursos, no hay diversidad de textos ni recursos. Todos hacen lo mismo con el mismo material. Eso ya estaba desde el acuerdo de enseñanza. Estrategias didácticas, consignas direccionadas a la copia, no se da tratamiento a los errores y dudas, no se produjo un cierre o síntesis, ni hubo estrategias desplegadas para apuntalar a los alumnos que presentaron menor rendimiento. Y ahí terminás. Se acabó el análisis de la problemática. Quedó el problema recortado, ¿no? ¿Y cómo quedó recortado el problema? Esto no se dice, ¿no? El recorte del problema no se hace al final de que vos analizaste todos los insumos. Bueno, entonces el problema es este, no. El recorte del problema está implícito de todo el análisis que hiciste antes, ¿no? Entonces, recorte del problema. En los acuerdos de enseñanza y las planificaciones se implementan las orientaciones del diseño, pero no se incluye la atención a la diversidad. En las prácticas reales de enseñanza, ni una cosa ni la otra. La realidad es esa, ¿no? En esta escuela. Que en las planificaciones parecía que estaban bien, pero no atendían a la diversidad. Pero la realidad es que no atienden a la diversidad y tampoco se enseña de acuerdo al diseño. Además, hay escasa supervisión del equipo directivo respecto a las prácticas de enseñanza. ¿Por qué hay poca supervisión? ¿Cómo se dieron cuenta? A ver. De que hubo poca supervisión de los directivos anteriores. No está avisado el libro de temas, por ejemplo. Muy bien. Y solamente hubo 3 visitas al aula y los informes fueron patéticos. Bien. Todo esto impacta en un alto porcentaje de estudiantes desaprobados. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? A través del análisis del RITE. Del RITE. Muy bien. Está bien recortado el problema, ¿eh? Como verán ustedes, se basa en el análisis de los insumos. Entonces ahí sí, ahora sí empezamos con ¿qué? Plan de intervención. Plan de intervención. ¿Se puede o no hacer una breve introducción antes ya de ir a los bifes, ¿no? Y hacer una breve reflexión, ¿no? Partir de la centralidad de la enseñanza y la supervisión de lo que pasa en el aula como función fundamental del director, conceptualizar sobre la heterogeneidad de las propuestas de enseñanza para atender a la diversidad y su vínculo con la inclusión, y hacer un repaso de las orientaciones de ciencias sociales que establece el diseño curricular. No es obligatorio, pueden no hacerlo y directamente ir al plan de intervención.
Esto sería como una introducción a las acciones del director, ¿no? Que las fundamentan, pero ya es mucho lujo. Si no pueden, no lo hagan en un coloquio de verdad. Entonces, ¿qué proponen ustedes para solucionar todo esto que ya detectaron? Una reunión del equipo de conducción con el jefe de departamento de ciencias sociales y el orientador educacional. ¿Para qué? Para todo eso que ustedes analizaron, compartirlo con ellos. Para el análisis de los indicadores e insumos y planificar una reunión de departamento. Esto si fuese secundaria. Si fuese primaria, una reunión del equipo de conducción solamente con el orientador educacional para hacer lo mismo. No existe la figura de jefe de departamento. Para analizar los indicadores e insumos que recién analizamos, compartirlo con ellos y planificar una reunión de departamento, si fuese secundaria. Si fuese secundaria, una reunión de equipo escolar básico, en primaria. La reunión, sea la que sea, de departamento o de equipo escolar básico, siempre tiene 3 momentos. Esto da muchos resultados, en la teoría y en la práctica. El primer momento es socialización del diagnóstico. ¿Qué significa? Ahora los tenés a todos los profesores de ciencias sociales o a todas las maestras. Entonces, vos como director, ¿qué significa socializar el diagnóstico? ¿Qué le tenés que explicar a todos los que están ahí sentados? Lo que está pasando en ciencias sociales. Exactamente. Miren, chicos, yo la verdad que estoy preocupado por la enseñanza y las calificaciones de los estudiantes. El RITE nos demuestra que hay un 35% de chicos desaprobados. Yo estuve viendo las planificaciones, estuve viendo las carpetas de los estudiantes y constaté que sus prácticas de enseñanza no se encuadran en el diseño, no atienden a la diversidad. Siempre este diagnóstico que vos socializás se tiene que basar ¿en qué? Evidencias. Porque la evidencia mata ¿qué? Relato. La opinión, qué sé yo, es algo, tenés evidencia de lo que estás diciendo, lo puedes sustentar. Claro, entonces después el profesor no te puede decir, no, eso no es así, nosotros, no, mirá, yo miré las carpetas de los pibes tuyos y yo no noté eso. La evidencia es fundamental. Bueno, después de ese primer momento, que tiene que ser ameno y tiene que ser para construir, tiene que quedar claro que lo que buscamos es la mejora, ¿no? Y eso tiene que quedar claro porque lo que buscamos siempre es construir con el otro. Porque nosotros acá no decimos, no optamos por un plan de acción que es hacer un instructivo en el cuaderno de comunicaciones. A partir de ahora van a enseñar así, 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 así. No, eso no sirve para nada. Son orientaciones, digamos. Y no, pero tenemos que lograr un acuerdo, porque si no, no lo van a hacer. Y ese acuerdo solamente lo podemos lograr cara a cara en una reunión. Entonces, un segundo momento es de capacitación. Es decir, ¿están enseñando mal a propósito? No. ¿Qué tenemos que redoblar? ¿El esfuerzo de qué? De capacitar. Y ahí el jefe de departamento tiene un rol importante, o el orientador. Una consulta, perdón. Cuando decimos armar reuniones de departamento, por ejemplo, ¿el director puede convocar a los docentes en cualquier momento? No, porque los docentes están en aula. No, vos tenés que garantizar siempre el aprovechamiento integral de la jornada escolar. Estas reuniones las puedes hacer en las jornadas institucionales o, en caso excepcional, en el marco del plan de continuidad pedagógica y en el marco de la flexibilización de los tiempos, los espacios y los agrupamientos, haciendo que los jóvenes o los estudiantes se queden haciendo actividades educativas con otros actores institucionales en el marco del plan de continuidad pedagógica y del aprovechamiento integral de la jornada. Por ejemplo, trabajando convivencia, política de cuidado, redes sociales, con los preceptores o el equipo. Claro, pero entonces serían varias reuniones de departamento porque... No, acá es una sola, de ciencias sociales. Claro, pero tener a todos los profesores de... Y es difícil. Pero vos tenés que hacer un manejo inteligente de la caja horaria, como hacen en primaria. En primaria, por ejemplo, tienen las horas institucionales de los maestros y se los trata de agrupar para que puedan estar juntos los del mismo grado.
Acá vos tenés que analizar tu caja horaria como director de secundaria y ver dónde tenés mayor coincidencia de profesores de ciencias sociales para que se puedan agrupar. Y a veces puedes hacer reuniones sucesivas, 2 reuniones distintas, donde tenés más concentración de profesores, pero los chicos jamás se pueden quedar como. No, sin alumnos, sin docentes. Sin docente y sin hacer actividades educativas, no para cuidarlos. La prioridad es el dictado de clase. Sí, la prioridad es que los chicos estén La haciendo atención actividades al- educativas. Sí. No, Claro, la pregunta iba que yo no puedo citar a los docentes y darles un certificado para la otra escuela, en el digamos. coloquio no te Entonces, van a decir nada, pero en la entrevista te pueden preguntar esto. Claro. Jamás el director no tiene atribuciones para convocar, solamente el inspector. Vos tenés que manejarte con un uso inteligente de la caja horaria. Y con acuerdo con los profesores, en el marco del aprovechamiento integral con otros actores institucionales, o en las jornadas institucionales. O aprovechando también los recursos de las nuevas tecnologías, reuniones por Meet. Es complejo. Sí. Es el gran problema de la secundaria, ¿no? No tiene espacios institucionales. En secundaria tienen tiempo todos los actores menos los profesores, que son los principales. Es decir, a los preceptores los puedes reunir sin problema, a los MATP, a los bibliotecarios, ¿no? Al equipo de orientación, pero a los profesores no. ¿Y quiénes son los principales protagonistas de la educación de los estudiantes? Los profesores. No tienen horas institucionales. Bien, pero hay que buscar la manera, con un uso inteligente de la caja horaria y teniendo en cuenta que el nivel permanentemente habla de flexibilización de tiempos, espacios, agrupamientos. Bueno, en el marco de que, viste que el plan de continuidad pedagógica incluye aspectos curriculares y extracurriculares. Sí. Estos aspectos extracurriculares tienen que ver con problemáticas de la escuela, por ejemplo, convivencia, redes sociales. Bueno, juntás a los chicos que se quedaron sin profesor. Igual eso es el último extremo, ¿no? Si no te lo preguntan, no lo digas nunca. No, O si pero si me lo preguntaban. en la entrevista, tenés que estar preparada. ¿Cómo armás la reunión de departamento? Y capaz que yo decía convoco y no tengo, No, tengo convocar orden no. de convocar. No, convocar no. No. Igual siempre tratá de que sean las jornadas institucionales. Y bueno, y si te aprieta mucho la comisión evaluadora, hablale eso, de un uso inteligente de la caja horaria y en el marco del plan de continuidad pedagógica los alumnos se van a quedar haciendo actividades, pero no cualquier actividad, actividades que tienen que ver con problemáticas institucionales, con otros actores. Pero si no te lo preguntan, no lo digas. Está bien. La verdad que no hay forma de solucionar el problema en forma colectiva si no es así, si no tenemos espacio de encuentro. Porque bajar un indicativo no tiene ningún sentido y toda la bibliografía y la política educativa está en contra de eso. Claro. Pero también lo que vos decís es totalmente limitante, ¿no? Que el tema de que no tenés espacios institucionales. Bueno. José. Sí. ¿Se puede organizar, por ejemplo, una reunión virtual con las personas del departamento? Sí, por ejemplo, sí, yo lo dije, sí, con el marco de fuera del horario escolar, ¿eso está permitido decir? ¿Está bien? Está bien, pero tenés que contar con el acuerdo de los docentes y no los podés obligar. Bien. En algunas escuelas se logra, ¿eh? No tenés que ser abusivo. Y también están los días que se suspenden las clases por algún motivo, que los pibes no vienen, los días de lluvia. Pero es muy azaroso eso, ¿no? Bien. A veces se suspenden las clases por razones de infraestructura, pero los docentes se quedan en cumplimiento horario. Estos son ejemplos prácticos, no para decir en una prueba de selección. Bien. Perdón, Capacitación, es decir, un segundo momento donde van a releer el diseño y les vas a hacer leer, por ejemplo, un texto de Anijovic sobre aulas heterogéneas. Y lo fundamental, toda reunión tiene que cerrar con esto lo tienen que decir sí o sí. La confección de nuevos acuerdos sobre ¿qué? Sobre las prácticas de enseñanza y evaluación en el área. Entonces, la reunión tiene que cerrar con un acta, ¿no? En ese documento, en esa acta, tiene que constar cómo vamos a enseñar a partir de ahora. Y esa nueva forma de enseñar se tiene que volcar en la reformulación de las qué.
Las prácticas de Las planificaciones. Con su correlato en el aula, ¿eh? Ujú. Pero como ellos ya, aparte de que no incluían la atención a la diversidad, ahí había una inconsistencia, ¿no? Porque en las planificaciones planteaban ciertas prácticas y en la realidad no las hacían. También en esa acta vamos a poner la necesidad de qué. De relevar eso, de ver, Claro. de ver, ir al aula y constatar que hay una congruencia entre la planificación, el temario, la carpeta y cómo se enseña. La necesidad de que no existan inconsistencias entre lo planificado y las prácticas de enseñanza reales. Claro, ¿y eso cómo se hace? Yendo al aula de vuelta, después de un tiempo. Obviamente. Ahora ya llegamos ahí, ¿eh? Perdón, Ahora ya llegamos. perdón. Incluir todos estos acuerdos en las planificaciones de la propuesta de intensificación para los estudiantes con TEP o TED. ¿Por qué? Porque tenés un montón. Si fuese primaria, los estudiantes que tienen menos de 7, ¿no? Si todos estos acuerdos de planificar atendiendo a la diversidad, todos estos acuerdos de que no haya inconsistencias entre lo que planificamos y la realidad, tienen que incluir también a las planificaciones de los periodos de intensificación. En primaria, ¿cómo se llaman los periodos también de intensificación? Profundización. De profundización. Bueno, cerró la reunión, hicieron el acta, en el acta pusieron que van a reformular las planificaciones, que en esa reformulación van a incluir la atención a la diversidad, que aparte se comprometen a que va a haber un correlato exacto entre lo planificado y la realidad, que van a reformular las planificaciones de los periodos de intensificación, ¿no? Entonces vos los emplazás para que las cosas empiecen a ocurrir. Los emplazás a que reformulen ¿qué? La planificación. Bien, y que inmediatamente cambien sus prácticas de enseñanza, ¿no? Ujú. Con su correlato en las prácticas de enseñanza. Y vos como director reformulás tu ¿qué? Proyecto educativo de supervisión. Muy bien. Donde te vas a hacer una agenda. Primero, ¿qué tenés que ver? Planificación. Planificaciones. A ver si las hicieron bien ahora. No es Claro, cuestión después de los que temarios. las planificaciones también tienen que ser supervisadas. Después que vas a mirar los libros de temas. Después que vas a mirar la carpeta de los pibes. Y por último, ¿a dónde vas a volver? Al aula. Al aula. Y finalmente, ¿qué vas a hacer? Si fue el primer RITE, lo vas a comparar ¿con qué? Con Con el el informe de segundo. avance. Informe de avance. A ver si mejoraron los resultados. Está bastante pormenorizada esta problemática, ¿eh? Sí. Bien. Esa era la idea. Y por eso no hicimos simulación. Y bueno, el cierre es la conclusión final. Ujú. Desde el equipo de conducción y como garante de la implementación del diseño curricular en las aulas, sostengo que a través de las acciones propuestas lograremos una mejora en las prácticas de enseñanza de las ciencias sociales, favoreciendo las trayectorias de los jóvenes. Le podemos